y busque otras cosas, que busquen reemplazar al Dios que quiere satisfacer toda nuestra vida, el Dios que nos llama hoy nos creó para que le amemos a Él, para que Él sea todo para nosotros. Cantábamos de riquezas vanas, del hueco halago, de la adulación. Cantábamos de todas esas formas en las que el mundo quiere traer reemplazos de ese Dios. Y la canción decía, Señor, hazlo en mí, mantén mi corazón enfocado, mantén mi corazón amándote a ti sobre todas las cosas, que tú seas todo para mí. De eso hablamos la última vez, en Deuteronomio capítulo 12, en los primeros versículos, hablamos sobre un Dios único que llama a su pueblo a una vida de adoración exclusiva a Él. En el lugar donde Él decidió ser adorado y de la manera en la que Él definió que la adoración debía ser. Deuteronomio capítulo 12 es un pasaje que nos marca ese gran principio por el que la nación de Israel vivió. Hay un solo Dios. Y ese solo Dios tiene que ser tenido como único y exclusivo. Él no comparte su lugar de autoridad sobre la nación de Israel con nadie más. Él no comparte su lugar de amor y de lealtad en cuanto a la relación con Israel con nadie más. Y ese Dios tiene que ser adorado en la forma en la que Él quiso ser adorado, en un solo lugar, a través de un solo tabernáculo, un templo donde el pueblo iba a venir a encontrarse con Él. Y el pueblo tenía que asegurarse de que no haya contrincantes. Tenía que entrar, ¿se acuerdan la última vez que estudiamos cómo tenía que destruir todo? Cualquier altar, cualquier lugar en donde los pueblos que antes habían vivido en esa tierra adoraban a dioses falsos, Israel tenía que entrar y arrasarlos. No dejar el nombre de esos dioses vivos, porque si ellos dejaban esos dioses, si ellos dejaban esos altares, esos dioses iban a desviar el corazón del pueblo. Y muy pronto el pueblo iba a terminar en la idolatría y ese Dios único, el único que existe, el Dios que les salvó a ellos, iba a volverse su enemigo. Dios iba a destruirles igual como Él destruyó a las naciones que Él les envió a ellos a destruir. Por eso todo en la vida de esta nación dependía de ese único principio, de que Dios pueda hacer todo para ellos y sea el único para ellos. Si es que Dios quiere ser el único, y de eso depende toda nuestra vida cristiana y toda nuestra vida espiritual, entonces no hay enemigo más grande para el creyente que aquellos que intentan desviarnos de esa lealtad exclusiva a Dios. No hay ningún enemigo más grande, ningún peligro más grande que los falsos maestros y todas las influencias que pueda enfrentar el creyente, que hace que el creyente desvíe su mirada de su único amor, desvíe su mirada de la obediencia y la lealtad completa a su Dios, que desvíe su mirada de obedecer a ese Dios y toda su ley. Cualquier influencia que impulse al creyente a salir de ese camino tiene que ser vista como un gran peligro, una gran amenaza para el pueblo de Dios. Y de eso habla el capítulo que vamos a estudiar juntos esta mañana. El capítulo que vamos a estudiar, en realidad la vez anterior, aunque el tema cubre todo el capítulo 12, yo me enfoqué solo en los primeros versículos, estudiamos del 1 al 7. Pero esos versículos, el tema tal como lo expliqué la semana pasada, creo que es un buen reflejo de todo lo que dice esa sección. Así que creo que entendimos el punto, entendimos el principio, la adoración exclusiva a Dios en la forma en la que Él dice que quiere ser adorado. Todo eso es lo que habla todo el capítulo 12. Así que donde hoy vamos a retomar no es en el versículo 8, sino es en el versículo 29. Así que en sus Biblias ahí pueden acompañar la lectura en Deuteronomio capítulo 12, versículo 29. Y el tema para esta mañana es alerta, peligro. Una advertencia es la que vamos a ver en esta sección.
Un enemigo sutil, silencioso, que el pueblo de Israel tiene que aprender a detectar y tiene que aprender a responder a ese enemigo. Y vamos a verlo, porque este enemigo no es un enemigo que está armado, al menos no de la forma convencional, no está con espadas y escudos. Este enemigo es un enemigo sutil, pero que puede hacer más daño que cualquier ejército que se levante contra esta nación. Y dice así, versículo 29, Deuteronomio 12:29. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guardarás que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborreciere, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oídos a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con todas vuestras almas. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino, el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y si quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos, sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, acerca de ti o lejos de ti, desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para que vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás su ganado a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín. Todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti
y te multiplique como lo juró a sus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis, ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Después de leer un pasaje como este, ¿no te parece raro que haya predicadores que digan que la iglesia no tiene que leer los pasajes del Antiguo Testamento? Porque son pasajes que muestran a un Dios tan duro, tan cruel, que choca con toda la cultura de nuestra época. Hay pastores que dicen, si nosotros predicamos pasajes como este, nadie va a querer venir a la iglesia. Si queremos, te leen, claro, el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí parece un Dios más amoroso, más cercano, menos duro con el pecado. Entonces, si nosotros leemos un pasaje como este, entonces ¿quién va a querer seguir a este Dios? Este pasaje es un pasaje que va en contra del sentir de aceptación de nuestra época, donde nadie tiene el derecho de señalar a otro y decirle, está mal lo que crees. Nadie tiene el derecho de señalar a otro y decir, lo que vos crees te lleva en un camino de destrucción. Porque ¿qué derecho tendrías de decir eso? Vos tenés tu verdad, él tiene su verdad. Tenemos que convivir en el medio de todas las ideas. Cada uno puede tener su idea, pero nadie puede criticar la idea de nadie más. Así que agarrar a alguien y ponerle el título y decir, él es un falso maestro, es algo que nadie quiere hacer. No lo quieren hacer porque va en contra de todo ese sentir. Agarrar y ponerle un título a alguien, decir, esta es una doctrina que trae destrucción, tenemos que alejarnos de esa doctrina. Es algo que no es común, no es popular, porque ¿quién te crees? El dueño de la verdad. Y entiendo que el mundo piense así. Entiendo que ellos piensen de esa manera porque todos comparten la misma identidad. Todos están en tinieblas, están ciegos. Ellos no vivieron lo que vivimos nosotros. Ellos nunca fueron rescatados de la esclavitud de su pecado. Ellos nunca entendieron el amor y la salvación de Dios. Ellos no piensan que hay un solo Dios, como nosotros creemos. Entonces es normal que ellos entiendan y piensen así. Pero no es normal que nosotros pensemos así. El pueblo de Dios ha sido salvado para tener un amor exclusivo por Dios. Y ese amor exclusivo por Dios tiene que basarse en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser la norma que rija todo lo que creemos y todo lo que hacemos. Y cualquier persona que nos influencie para descarriarnos, desviarnos de nuestro temor a Dios, de nuestra obediencia a la palabra de Dios, es un gran peligro. El mayor de todos los peligros. Porque si arrancás en el capítulo, mirá en el versículo 29 que leímos, arranca diciendo el versículo 29 que Dios te va a dar la tierra. Él va a destruir a todos tus enemigos. O sea, no hay ningún enemigo que pueda hacerte frente. Dios es poderoso para hacerlo. Lo que tenés que temer no es a los enemigos que tenés enfrente. Lo que tenés que temer es abandonar a Dios. Eso es lo que te tiene que dar miedo. Porque abandonar a Dios lo que va a hacer no es solamente que los enemigos ahora te destruyan, sino que Dios mismo se vuelva contra vos, en ira. Tu amor a Dios, tu dependencia en Él, tu obediencia a Él, es el punto central de todo. Y por eso comienza, ¿no es cierto?, cuando Dios te haya destruido delante de ti las naciones donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra. Esto Dios te lo va a dar, la bondad de Dios, el poder de Dios va delante de ustedes. Pero el versículo 30 dice, guárdate que no tropieces. Guárdate que no tropieces. Esa palabra tropiezo aparece muchas veces en el Antiguo Testamento y es la idea no de un accidente, sino de un plan que alguien tuvo para traer este tropiezo. Esta palabra se usa, por ejemplo, para hablar de una trampa que alguien puso para que otro caiga en esa trampa y así lograr cazar la presa, por ejemplo.
o destruir a su enemigo. Guárdate que no tropieces. Lo que está diciendo es, hay un campo minado a tu alrededor. Hay una mala intención alrededor de los peligros que te rodean. Esa mala intención depende de alguien que quiere destruir. Y lo que está diciendo es, tené cuidado de no caer en la trampa. En la trampa astuta de un engañador que sabe cómo esconder muy bien sus trampas. Tené cuidado de no caer en esas trampas. Y esas trampas, mira, tienen que ver con tropezar yendo en pos de ellas, en pos de las naciones. Estas trampas tienen que ver con que vos te vuelvas igual que el mundo, igual que esas naciones, en su idolatría. Ahí es donde llevan las trampas. Las trampas lo que tienen como objetivo es quitarte de tu amor por Dios, tu lealtad a Él, tu obediencia a su ley, y llevarte a donde están todos los demás, en una vida de idolatría, igual que todos los demás. Pero el Señor dice, cuidado de esto, porque la vida a la cual Él te llamó es una vida distinta al mundo. Es una vida muy distinta. Cuando vos mirás la gente que te rodea, vos convivís con ellas, pero vos sos muy distinto a ellos. Porque vos has sido salvado por Dios, has recibido promesas de Dios que se están cumpliendo y se van a terminar de cumplir en la gloria. No te podés ver igual que ellos. Por eso es que tu vida debe ser radicalmente distinta. En el Nuevo Testamento tenés muchos textos. Romanos 12:2, por ejemplo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se conformen, no estén en la misma sintonía que este mundo, no entren en el mismo molde. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y si vos leís todos los versículos que siguen, este es el llamado. Mira, antes esto era tu vida, pero ahora ya no. La vida del creyente debe ser una vida totalmente distinta a la del mundo. Entonces, no te sientas incómodo como sapo de otro pozo, porque eso es lo que vos sos. Esa es la norma, esa es la vida cristiana. Y tenés que saber que cualquier presión, cualquier persona, cualquier influencia que está llevándote y guiándote a alejarte de esa consagración a Dios y vivir una vida en armonía con el mundo, es un peligro, un gran peligro. Cuídate, guárdate que no tropieces. Fíjate más adelante, y no preguntes acerca de sus dioses. No vuelvas a indagar o a investigar, que no te llame la atención. ¿Por qué? No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos. Ahí usa dos palabras. Lo que el mundo hace, lo que esas culturas hacían, eran cosas abominables. Abominables significa que son repulsivas para Dios. Dios no está tranquilo al ver el mundo que nos está rodeando hoy. Para Dios es repulsivo esto. El hecho de que todavía no haya traído el juicio no quiere decir que lo acepta. Es abominable y Dios lo aborrece. La segunda palabra aborrece es la idea de que Dios es su enemigo. Dios está en ira, a punto de destruir esto. Así son las personas o el mundo del cual Dios nos rescató. Fíjate hasta qué grado llega la depravación de este mundo. Da un ejemplo acá, Moisés, de ¿quieren ver la cultura a donde están? ¿Quieren seguir ustedes el camino que ellos van? Miren lo que ellos hacen. Ellos, aún a sus hijos y a sus hijas, quemaban en el fuego a sus dioses. Lo que está diciendo Moisés es esto, miren. Aún lo que es natural, ellos ya lo perdieron. El afecto por un hijo es algo que no hace falta ninguna defensa teológica. Es algo natural, está en el corazón de una mamá. Pero en estas culturas es tal el grado de idolatría que ellos queman a sus hijos. Esta fue la práctica de la mayoría de las culturas del mundo antiguo. En la zona en donde Moisés está yendo con el pueblo de Israel, se adoraba a dioses como por ejemplo Moloc. El dios Moloc lo pueden googlear ahí y buscar la historia de este dios, las prácticas de este dios. Y este era un dios que se forjaba de hierro, se encendían fuegos abajo de ese dios hasta que se ponía al rojo vivo. Y cuando estaba al rojo vivo este dios, lo que se hacía era traer a las mamás
que en una ofrenda para estos dioses, que iba a dar fertilidad a los campos, agarraban a sus hijos y los ponían en las manos de este dios y veían mientras el hijo se cocinaba vivo sobre esos brazos y no tenían que mostrar ninguna señal de dolor, porque de otra manera el dios rechazaría esta ofrenda que ellos estaban haciendo. ¿Te parece aberrante? Lo único que tenés que hacer es buscar en YouTube lo que nuestra cultura hace con sus hijos. La forma en la que entran al lugar más seguro donde una vida puede estar, en el vientre de su madre, y lo despedazan en ese vientre. Es escalofriante, es tremendo, las cosas no han cambiado tanto. El mundo sigue igual, hasta ese punto, y estas madres se ponen el pañuelo verde y salen a gritar a las calles sin ninguna muestra de dolor al ver a sus propios hijos siendo triturados. Esto es algo aberrante, es algo horrible. Esto es solamente una de las muchas formas en las que este mundo muestra el grado de depravación, de corrupción en el que está. ¿Y por qué lo hacen? Siguiendo la idolatría de su corazón. ¿Qué es lo que quieren? Sexo libre, vida sin responsabilidad. ¿Qué es lo que quieren? Eso quieren. Quieren alimentar su propio deseo, su propio placer. Idolatría pura. Eso ha sido la norma histórica del mundo. Moisés lo da como un ejemplo. Y creo que nosotros lo tenemos claro como un ejemplo a nuestro alrededor también. Y Moisés dice, cuidarás, versículo 3, 32, ustedes son distintos, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. La vida a la que fuiste llamado es una vida de obediencia. Una vida de sujeción a la palabra de Dios. Sus mandamientos son la norma. Y eso te va a guardar de la idolatría. Bueno, habiendo dicho todo esto, ahora Moisés explica este gran peligro, esta gran amenaza que el pueblo de Israel tendría, que le desviaría de esa lealtad completa a Dios. En primer lugar, puse en el versículo 1, creo que es lo que Moisés quiere transmitir, es no te dejes engañar por falsos profetas. No te dejes engañar por falsos profetas. Peligro, advertencia, amenaza. 1. No te dejes engañar por falsos profetas. Arranca el versículo 1 con estas palabras. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. ¿Quién es este profeta? A través de toda la historia, Dios ha usado a hombres que hablan en su nombre, que llevan su mensaje. Estos profetas son muy comunes en el Antiguo Testamento. Es más, vos tenés un montón de libros al final del Antiguo Testamento que se llaman los libros proféticos. Porque todos estos hombres que aparecen ahí, tenés libros cada uno con el nombre del profeta, fueron hombres que fueron enviados por Dios y anunciaron al pueblo el mensaje de Dios. Pero ¿cuál era el rol de estos profetas? Estos profetas no eran libres para decir lo que se les ocurriera decir, ¿no? Estos profetas hablaban las palabras que recibían de Dios. Las palabras que Dios dio a su pueblo, en general, en todo el Antiguo Testamento, tienen que ver con advertencias o promesas que están basadas en el pacto original que Dios hizo con el pueblo de Israel. La ley de Moisés, el Pentateuco, fue el punto de partida para toda la revelación bíblica que vino después, toda la revelación que Dios le dio al pueblo de Israel después. Ninguno de los profetas se atrevería a decir nada que es contrario al Pentateuco, por una razón simple. El Pentateuco fue tan establecido que no había duda de que Dios lo había dado. Moisés fue el hombre que vieron ellos subir al monte, vieron hablar con Dios, vieron cómo Dios le defendió. ¿Se acuerdan cuando gente quiso tomar su lugar? Vieron cómo Moisés es el legítimo hombre de Dios. Como Moisés es ese hombre. Y el pueblo escuchó directamente de Dios muchas de estas cosas. Entonces todo lo que se escribió en el Pentateuco quedó establecido para el resto de la historia de Israel como autoridad. Esta es la base, esta es la norma. Nadie puede contradecir esta verdad.
Entonces cuando venían los profetas, ¿cómo era su mensaje? El mensaje de los profetas era simple. Dios dice que si ustedes siguen en esta dirección, lo mismo que profetizó Moisés en el Pentateuco va a pasar con ustedes. Todas las promesas que Dios hizo también van a venir si ustedes obedecen. Los profetas no tenían mensajes libres, eran mensajes que venían de parte de Dios y que tenían como eje central la ley que el pueblo ya había recibido. Y Dios habló muchas veces por medio de los profetas. Ahora, aunque en todas las épocas ha habido profetas, en todas las épocas también ha habido falsos profetas. ¿Qué es un falso profeta? Es una persona que reclama hablar en nombre de Dios, que dice tener autoridad para guiar a las personas de parte de Dios, pero Dios no les envió. Y estas personas hablan por cuenta propia, lo que quieren decir. Y estas personas son el peligro más grande para el pueblo de Dios. Para la iglesia de San Justo, el peligro más grande son los falsos profetas. Una y otra vez es advertido en el Nuevo Testamento a la iglesia de guardarse de estos hombres. Hombres que no se sujetan a la palabra de Dios, sino que hablan lo que hay en su propio corazón y guían al pueblo a la destrucción. Le doy un ejemplo de cómo un falso profeta afecta a la vida del pueblo de Dios. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 13, después lo pueden leer toda la historia. Primera de Reyes, capítulo 13, se cuenta la historia de un profeta verdadero, legítimo. A él Dios lo envió con un mensaje. Él tenía que ir al rey y advertirle al rey que Dios iba a castigar a la nación por la rebeldía y la idolatría. Él era de otra zona, así que lo que él tenía que hacer, Dios le dio una instrucción muy precisa. Le dijo, vos tenés que viajar hasta allá. No pares en el camino. No saludes a nadie. No tomes agua ni comas pan. Camina hasta el lugar donde está el rey. Hablale al rey, dale mis palabras y pegate la vuelta y volvé hasta donde estás. Ese fue todo el mensaje. Cuando llegues, decile mis palabras. Las palabras tenían que ver con este juicio y tenían que ver con una señal. La señal era que se iba a quebrar el altar donde el rey estaba adorando, se iba a quebrar el altar y al quebrarse iba a quedar evidenciado que Dios había hablado por medio de este profeta. Entonces el profeta obedece, se va de su casa, empieza a caminar, llega al lugar donde está el rey, se para frente al rey en el mismo momento donde el rey está sacrificando a los dioses falsos y le dice al rey, esta es palabra de Dios, Dios va a traer juicio, el juicio viene por la idolatría. Y la señal es que se va a quebrar ese altar. Se quiebra el altar. Se pega la vuelta y se vuelve a su casa. El profeta. Tal como Dios le había dicho. Pero, mientras está volviendo, hay otro profeta que vive en la zona. Y le avisan, le cuentan a este profeta lo que había pasado. Todo el pueblo de Israel se entera de lo que pasó. Así que este profeta dice, vamos a buscarlo. Vamos a buscar a este profeta que vino con este mensaje. Porque es asombroso lo que pasó. Así que se van a buscarlo y lo alcanzan antes que salga del territorio del rey, lo alcanzan, lo frenan y le dicen, pará, no te vayas. Y él le dice, no puedo hablar con nadie, no puedo comer nada, no puedo tomar nada porque Dios me dijo que no lo haga. Y el otro profeta le dice, yo también soy profeta. Y Dios se me apareció a mí para decirte a vos que vengas conmigo, que tomes agua, comas pan, ganes fuerza y te vuelvas a tu casa. Entonces el primer profeta pensó y dijo, bueno, si Dios le habló, lo hacemos. Se va y lo acompaña. Cuando llegan a la casa están comiendo. El profeta que vino de lejos y el profeta de ahí están comiendo en su casa. Mientras están comiendo, el profeta que vive ahí tiene una visión de parte de Dios. Y la visión dice esto, decile al otro profeta que va a morir. Porque yo le dije que no tenía que comer pan ni tomar agua. Así que este falso profeta le había mentido, le había dicho que Dios se le había aparecido, pero no se le había aparecido, se le había ocurrido a él, así que le dice, espera, tengo una palabra de Dios, vas a morir porque desobedeciste a Dios. El otro profeta se para y se va. En el camino, unos cuantos metros más adelante, lo ataca un león y lo mata. Y muere ese profeta. ¿Por qué murió este profeta? En realidad,
fue desobediencia, y podríamos pensarlo, desobedeció, pero espera, él fue engañado. A él le dijeron que Dios había dicho esto. Entonces, lo que pasó fue esto. Él dejó lo que él sabía que Dios le había dicho para seguir lo que otro hombre le dijo que Dios le había dicho. Pero lo que el otro hombre dijo fue mentira. Así que por eso, por creer la mentira, ahora muere. ¿Vos sabés lo grave que es creer una mentira? Grandes consecuencias vienen a la vida por creer una mentira. Esta historia es una ilustración de cómo operan los falsos profetas. Los falsos profetas no siempre tienen una agenda macabra. A veces son solamente imprudentes, ingenuos. Es gente que se manda a decir Dios me dijo esto y Dios me dijo lo otro. Y guían a la gente. Y la gente termina en la perdición y ellos también. Pero la persona que tiene la palabra de Dios tiene que ser astuto y no dejarse desviar porque hay muchos falsos profetas. Dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. 2 de Pedro 2, 1 y 2. Esto está en el Nuevo Testamento, le está hablando a la iglesia. Entre ustedes van a estar, dice, falsos maestros que van a desviarles. ¿Cómo reconozco un falso maestro? Porque mira, acá está hablando de un hombre que viene y me dice, yo tengo un mensaje de Dios. Pero no solamente viene y me dice que tengo un mensaje de Dios. ¿Qué más hace ese falso maestro? El versículo 1 al final, ¿qué hace? ¿Qué hace? Señales y prodigios. Esta persona es una persona que hace milagros. Grandes milagros. Los milagros que hace no son falsos, son verdaderos. Grandes evidencias del poder de Dios. En nuestra iglesia está Dios. Y en nuestra iglesia está el poder de Dios, porque mirá los milagros que yo puedo hacer. Mirá las señales que puedo hacer. Y dice, cuando venga un profeta y trae ese mensaje, hace grandes señales y prodigios, versículo 2, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, no solamente él hace, sino que él anuncia y sucede. ¿Saben que esto es una de las señales que la Biblia da que muestran a un verdadero profeta? Por ejemplo, la Biblia dice que si alguien da una profecía y no se cumple, él es un falso profeta, tiene que morir. Te digo que esto desanimaría a muchos de los falsos profetas de nuestra época, ¿viste? Cuando en la iglesia o en ciertas iglesias se toma muy a la ligera decirle, mira, tengo una palabra de Dios para vos. La mayoría de las veces no se cumple lo que dice esta persona. Entonces, ayudaría mucho si el otro diría, para, ¿estás dispuesto a morir si no se cumple lo que vos me vas a decir? Porque así es el profeta. Si esto viene de Dios, vos vas a jugarte la vida por lo que vas a decir. Porque si viene de Dios, es de Dios. Y si no viene de Dios, vos estás hablando no de parte de Dios y vos sos un peligro, una amenaza. Tenés que callarte la boca. Pero hoy la profecía se toma así tan ligeramente. Sin embargo, entonces si no se cumple, no es un profeta. Pero ¿qué tal si se cumple? ¿Qué tal si el que está haciendo los milagros anuncia lo que va a hacer y pasa lo que va a hacer? ¿Sería esto una señal de que él realmente viene de Dios? Mira lo que dice el final del versículo. Si él lo dice y se cumple, pero mientras lo dice, lo que dice es, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Aparte de hacer las grandes señales, vos tenés que prestar atención a qué es lo que está diciendo este hombre. Lo que este hombre está diciendo es lo que Dios nos dijo. Dios nos dijo que Él es el único Dios, que no hay que adorar a ningún otro Dios. Si yo veo a un hombre que hace grandes señales y me dice lo contrario a lo que Dios dice, ¿qué tengo que pensar de este hombre? Bueno, acá hay una regla que te va a servir mucho para la vida cristiana.
los falsos maestros pueden hacer señales. Sus señales pueden ser auténticas o fingidas. Te doy un ejemplo. El pueblo de Israel es el que está recibiendo esto. Y el pueblo de Israel sabe que los falsos maestros hacen señales. Porque ¿te acordás lo que pasó cuando fue Moisés a la corte de Faraón? Llega Moisés a la corte de Faraón y le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo, dice Dios. ¿Y por qué lo tengo que dejar ir? Porque Dios es el Dios de toda la tierra. Agarra la vara, la tira en el piso, se convierte en culebra. ¿Y ahí qué hizo Faraón? Dijo, Dios es el Dios de toda la tierra, y se puso a adorar a Dios. Llamó a los magos. Los magos son ilusionistas. A ver, magos, hagan que sus varas se conviertan en serpiente. ¿Y lo que hacen los magos? Que sus varas se conviertan en serpiente. ¿Y eso qué hace? Endurece el corazón de Faraón. Y dice, lo que Dios dijo no es verdad. Moisés está hablando, pero él no habla del nombre de Dios. Porque yo tengo señales que avalan otra verdad. La verdad de que yo soy Dios. Así que no tengo que prestar atención a las señales. Después hizo lo mismo con el río. Lo convirtió en sangre y los otros lo mismo, convierten en sangre. Siempre me dio gracia la tercera. Moisés hace venir sapos. Todos están llenos de sapos, ¿no es cierto? Hastiados de sapos, y miran a los que hacen magia ahí con Faraón y dice, a ver, ¿ustedes qué hacen? Lo que hacen es más sapos hacen venir. A partir de ese día no le pidieron más ayuda a estos. Esa fue la última vez que trabajaron en la corte de Faraón. Pero la cosa es que ellos pueden hacer señales también. Grandes señales. El problema, el punto acá no son las señales. El punto es el mensaje. Hay un texto en el Nuevo Testamento, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que habla de cómo Satanás está preparando un sistema de oposición a Dios que va a culminar cuando él coloque a un líder mundial para dirigir todo el mundo hacia la adoración a él, a Satanás. Esto es lo que Satanás está planeando. Está planeando unir al mundo en oposición a Dios bajo un gobernante futuro. Y acá habla de este hombre diciendo de esta manera. 2 Tesalonicenses 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este hombre va a hacer grandes señales que van a engañar al mundo que está en tinieblas y que está yendo hacia su perdición. La razón es porque ellos no amaron la verdad para ser salvos. Así que los falsos maestros, claro que si hay alguien que habla y no se cumple, es fácil detectar, es un falso maestro. Pero ¿qué tal el que hace el milagro, es un milagro auténtico y habla de las cosas que se cumplen? ¿Cómo lo catalogamos a él? No nos interesa la señal, porque Satanás puede hacer señales tal como lo acabamos de leer. Lo que nos interesa es el mensaje que él está diciendo. Si este mensaje me lleva a la verdad, viene de Dios. Si me aparta de la verdad, entonces, dice el versículo 3, no darás oído a las palabras del tal profeta. No darás oído a las palabras del tal profeta. No tienen que prestar atención a esas señales. No tienen que escuchar su mensaje. Ni siquiera por curiosidad. Ni siquiera para saber qué están enseñando estos hombres. Porque este es el camino por el cual opera el engaño. Primero llega al oído y del oído pasa al corazón. Por eso lo que está diciendo Moisés es: no le des el oído, que no entre a tus oídos, porque eso va a desviar tu corazón de la sincera obediencia a Cristo. Ahí Mateo 24:24 tiene una advertencia también muy dura de parte del Señor. Cuando habla del futuro, del tiempo antes del fin, él dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible, aún a los escogidos ellos quieren engañar. Este plan de engaño mundial
va a terminar en esa culminación, dije, cuando el anticristo y el falso profeta van a hacer todas esas señales. En Apocalipsis capítulo 13 se explica todo ese futuro. Por eso Mateo 7:15 dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sabés cómo se conoce a un lobo? No se lo conoce por la suavidad con la que habla. No se lo conoce por las grandes señales y milagros. No se lo conoce por el tamaño de su iglesia. No se lo conoce por la reputación que tenga. Se lo conoce cuando abre la boca. Cuando habla, ahí te das cuenta. En Apocalipsis capítulo 13, cuando se habla del falso profeta, se dice eso, ¿no? Se dice que él tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Esto no coincide, ¿no? Y no coincide porque su verdadera naturaleza es una serpiente. Su apariencia es de cordero. No darás oído. El próximo concepto es sumamente interesante. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Porque Jehová, vuestro Dios, os está probando. ¿Cómo es esto? Acá hay un hombre que está engañando. Y vos decís, ¿este hombre viene de parte de Dios? Dios no es el autor del mal. Dios no incita al pecado. Dios no me quiere llevar a descarriarme. ¿Qué está queriendo decir acá? No, este falso maestro viene por cuenta suya. En realidad viene movido por otro, que es Satanás, que está en el trabajo del engaño en el mundo entero. Pero Dios aún es soberano sobre esto. Tal como pasó con Faraón. Dios permitió que cuando tiren esas varas, quede hecho una serpiente, ¿no? Muchos creen que era un truco en realidad. Que estos hombres tenían vestimentas que tenían mangas largas y lo que hacían era hipnotizar serpientes, ponerlas adentro de sus mangas, y entonces es el truco que yo le hago a Betsy con hacerme salir una bolita que me la pongo por acá atrás y me sale por la boca. A Betsy le encanta ese truco. ¿Saben cómo? Le voy a revelar el secreto para que lo hagan. Exactamente. Cuando te pones la mano para atrás, a ver, una demostración. Cuando te pones acá, con esta mano, te pones la bolita acá en este brazo. Entonces le decís, acá tengo la bolita. Te pones el dedo acá y cuando haces así, sale volando la bolita. Y es un arte de magia. Ahora ya no se le pueden hacer a los niños acá porque ya aprendieron el truco. Bueno, para otro niño le va a servir. Estos magos egipcios eran ilusionistas, la mayoría, ¿no? Pero Dios podría haber hecho que les salga mal el truco, ¿no? ¿Se hacen trucos? Sí, acá tenemos a un mago de cartas también que se está escondiendo, que hace trucos. Es ilusionismo nomás, no hace magia. Pero Dios podría haber hecho que se trunque el truco, ¿no? Para que Faraón no se endurezca más. Porque claro, si el truco no salía, Faraón iba a pensar, es Dios, de verdad. Pero Dios dejó que el truco saliera. Y es más, Dios le da autoridad a Satanás. En Apocalipsis capítulo 13, Dios le da el poder y la autoridad para que el falso maestro haga descender fuego del cielo. Eso es algo que va a pasar en el futuro. ¿Se acuerdan cuando Elías estuvo parado arriba del monte Carmelo y dijo, el que puede hacer bajar fuego del cielo ese es Dios? Los profetas falsos de Baal no pudieron. Y Dios hizo bajar fuego del cielo. Este es Dios. Pero en el futuro, ¿sabes lo que va a hacer Dios? Dios va a permitir que Satanás haga caer fuego del cielo. ¿Y por qué lo va a hacer? Acá dice, Dios va a permitir esto para probar. Esta palabra probar significa ver la verdadera naturaleza de algo. Ver de qué está hecho. Dios quiere sacar a luz qué hay en el corazón de las personas. Y esto es lo que va a demostrar la señal. La señal va a demostrar esto. Un corazón rebelde a Dios va a encontrar en esa señal una razón para no someterse a Dios. Eso es lo que va a pasar. Un corazón sujeto a Dios va a filtrar esa señal y va a decir, no importa qué señal venga, yo soy leal y fiel
al Dios que me salvó. Porque las señales no me dirigen, la palabra de Dios me dirige. Eso es lo que va a hacer un corazón fiel. Así que cuando venga esa gran señal, lo que va a hacer esa gran señal, ¿saben qué es? Dividir toda la humanidad. Fácil. Dios va a probar lo que hay en sus corazones. Eso es lo que Dios va a hacer con el pueblo. Moisés se lo advierte. Cuando vengan estos falsos maestros, Él va a estar probando el corazón. Va a estar viendo dónde está tu lealtad. Para saber, dice ahí al final, si amáis a Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Para saber eso, Dios va a permitir. En contraste de esto, en vez de seguir ese falso maestro que te está incitando a ir en contra de Dios, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Sin ninguna condición. No importa lo que pase, no importa lo que vean, no importa lo que me digan, a Dios voy a obedecer. Su voz voy a escuchar. A Él lo voy a servir. No voy a seguir ningún camino que me distraiga de esa lealtad absoluta a mi Dios. Eso es lo que el pueblo de Israel tiene que tener en su corazón, una convicción. Y el versículo 5 explica, tal profeta, soñador de sueños, ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto. Qué drástico que es Dios, ¿no? ¿Por qué matar a este? Es que una cosa es ser rebelde. Otra cosa es guiar a otros a la rebeldía. Ser un falso maestro es un pecado tan serio porque yo estoy siendo el instrumento por el cual otros están siendo desviados hacia su perdición. Esto es algo muy serio. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Ay de aquellos que hacen tropezar a estos pequeñitos. Mejor les sería que le aten una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar que hacer tropezar a uno de mis pequeñitos. Y eso es lo que estas personas están haciendo. De forma tal vez no maliciosa necesariamente, pero por lo menos imprudente y engañosa. Ellos lo que están haciendo es haciendo tropezar al pueblo de Dios para que sigan la mentira y sus vidas dejen la sincera fidelidad a la obediencia a Cristo. Y esas personas merecen el castigo más severo porque hicieron desviar a los pequeñitos de Dios. ¿Qué castigo? Bueno, en la iglesia no se los va a matar, obviamente, porque vivimos en otra sociedad. Nuestra sociedad no es teocéntrica, no es teocrática. Dios no es el que gobierna Argentina. En realidad lo gobierna en la forma más trascendente, digamos, pero el presidente es otro. En el pueblo de Israel, Dios era el rey legítimo, era el que dirigía todo y lo que él decía se hacía. Y en esa sociedad no se permitía ningún falso maestro. En nuestro contexto, nosotros vivimos en Argentina, pero en nuestro contexto tampoco se permiten los falsos maestros. ¿De qué manera los trata la iglesia? Los excomulga, los saca de la iglesia. La iglesia no va a tener ninguna participación con ellos. La iglesia los va a señalar y va a decir, estos son un peligro, su enseñanza es destructiva. Estas personas no tienen que tener ningún lugar dentro del pueblo de Dios. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento que hablan de cómo la iglesia llega hasta este punto. Tal vez Tito capítulo 3, versículo 10, sería uno. Mira, Tito capítulo 3, versículo 10 dice así. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Este es un hombre que causa divisiones. Este es un hombre que el pueblo de Dios está siguiendo a Dios y él se mete por una agenda personal para desviar personas, para que no sigan en el camino de la obediencia, sino que lo sigan a ellos. Este hombre, este falso maestro que está causando divisiones, debe ser señalado y sacado de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque es el peligro más grande para la iglesia. Porque la lealtad a Dios es el valor más alto. Amarle a Él, vivir para Él, obedecerlo a Él es lo más importante. Y no se debe permitir nada que entre y afecte esta realidad. En segundo lugar, entonces, el primero, no te dejes engañar por falsos maestros. Segundo, no te dejes engañar por aquellos a quienes amas.
Por cada 1000 personas que son capaces de resistir a los falsos maestros, tal vez hay uno que puede resistir a esta segunda presión. Esta segunda presión es mucho más difícil aún. Porque en esta segunda presión está involucrado el corazón. Dice en el versículo 6, si te incitare tu hermano. Si te incitare tu hermano. Esa palabra incitar es como provocar, pinchar, ¿no es cierto? Lo que está haciendo es poniendo todo el tiempo una presión para, ya vimos, desviarte de ese gran objetivo de tu vida. El gran objetivo de vivir para la gloria de Dios. Te está pinchando, te está incitando para que salgas de ese objetivo. Para descarriarte, para llevarte en otra dirección. Esta palabra incitar, por ejemplo, aparece en Job, capítulo 2, cuando Dios dice que Satanás le incitó para que trajera males sobre Job. Satanás, ¿no es cierto?, lo que hizo fue insistir, decirle, ¿no es cierto?, acusarlo una y otra vez para decir, Dios, vas a ver, trae mal sobre Job y vas a ver cómo él te maldice. Esta es la idea, ¿no es cierto? Pero el que te está incitando acá es tu hermano. No solo, después habla, tu hijo, tu hija, tu mujer, tu amigo íntimo, el amigo del alma, la persona más cercana que hay. ¿Qué pasa cuando estos son los que están hablando, susurrando, alentándote a dejar tu amor por Dios y tu vida que le sirva a Él? Ahí se pone más difícil, ¿no? Porque una cosa es no tener comunión con el falso maestro que está en YouTube y no ver más sus videos y listo. Otra cosa es no escuchar y crear una cierta distancia con personas tan cercanas como esto, mi hijo, mi esposa. Esto no es algo solo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús lo dijo en estas palabras. El que no aborrece padre, madre, mujer, hijos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué no puede ser discípulo de Cristo una persona que no aborrece? Bueno, ¿qué significa aborrecer? Paremos ahí. No quiere decir odiar, obviamente, porque la Biblia nos enseña, por ejemplo, el amor a la esposa. Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. El marido tiene que aborrecer a su esposa o tiene que amar a su esposa. Pero Jesús dijo que el que no la aborrece no puede ser discípulo de él. Entonces, hay un sentido en el que yo tengo que aborrecer a Nerina y otro sentido en el que tengo que amar a Nerina. Si no la aborrezco, no puedo ser discípulo de Cristo. ¿En qué sentido la tengo que aborrecer? Yo la amo a Nerina con todo mi corazón. Pero hay un amor que gobierna todos los amores de mi vida, que está en primer lugar. La razón por la que yo amo a Nerina es porque yo amo a Dios. Ella recibe el fruto de mi amor por Dios. Yo jamás podría reemplazar mi amor por ella por el amor de Dios. Porque en el momento que dejo de amar a Dios para amarla a ella, dejé de amarla a ella también. Yo la amo solamente porque amo a Dios. La vida solo tiene que tener una lealtad que gobierne todos los afectos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Aborrecer no quiere decir odiar, significa que hay un escalón lejos en la forma en la que se relaciona. Dios es el eje, Dios dirige, yo lo amo a Él y amo a todos porque amo a Dios. Pero no puedo dejar mi amor a Dios para cuidar mi relación con mi esposa, ni con mi hijo, ni con mi hermano, ni con mi mejor amigo. Porque amar a Dios es el todo del hombre. Amar a Dios y guardar sus mandamientos es el todo del hombre. Si no tenés eso, no tenés nada. Eso tiene que dirigir, eso tiene que condicionar, eso tiene que guardar tu corazón y tu vida en medio de las relaciones. Y lo que está diciendo Moisés es, en esas relaciones van a venir los peligros. En esas relaciones, personas tal vez no malintencionadas, pero personas que están en el reino de las tinieblas todavía. Personas que te van a susurrar, que te van a cuestionar, que te van a preguntar y con mala intención te van a tratar de tironear para que no vivas una vida tan fanática.
que vivas una vida a medias. Podés ser cristiano, pero todo Cristo, todo Biblia, todo Dios. ¿Qué es eso? No te podés tomar un trago, ¿no es cierto?, con nosotros. Una noche, una salidita, ¿qué te va a hacer? ¿No es cierto? Lo que hacen es incitar. Es lo que dicen, ¿no? Incitar a que vos dejes ese gran principio. Amar a Dios, obedecerlo a Él, es el todo del hombre. Y vos sos mi amigo. Pero yo te amo solamente hasta esa medida en la que yo puedo seguir a Cristo. Siempre te voy a amar, por dicho de mejor manera. Pero la influencia que vos puedas tener sobre mis decisiones va a estar limitada. Si vos me empujás a amar a Dios o vos me frenás de amar a Dios. Si tu hermano, amigo, te viene en secreto y te dice, igual que el otro, ¿no? Vamos y sirvamos a dioses ajenos. Dioses de acá cerca o dioses de lejos. No consentirás, versículo 8. No consentirás. Esa palabra no consentir es simple, significa vas a decir que no le vas a decir que sí. Esto es obvio, ¿no? Si alguien viene y te está alejando del Dios que te salvó, del Dios que te hizo todas estas promesas, entonces lo que hay que hacer es decir no, es frenar. Esa palabrita no consentirás aparece, por ejemplo, en Proverbios, capítulo 1, versículo 10, donde el padre está aconsejando a su hijo y le dice, hijo, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Esa palabra no consientas, es la misma acá. No le des camino libre, no lo sigas en la dirección que te llevan. El hecho que sea tu amigo o el hecho que sea tu hermano o tu mamá o tu hijo no da el derecho de dirigir tu corazón. No consientas, no lo sigas. Y dice, y si no lo sigo me quedo solo. Si no lo sigo no voy a tener amigos. Si no lo sigo se va a romper mi matrimonio. Si no lo sigo, ¿qué va a pasar? No consientas. Amar a Dios y obedecer a Dios es el todo del hombre. Vos amás a esa persona, pero el mejor servicio que le podés dar es mantenerte fiel. Si vos seguís a esa persona, los dos van a terminar mal. No consientas. Ni le prestarás oído. No sigas escuchándolo, porque la insistencia tarde o temprano va a calar profundo en tu corazón y va a arrastrarte en la dirección que te está empujando. Ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Esto que hizo fue algo muy grave. Esto tiene que ser sacado a luz. En aquel momento tiene la misma consecuencia que la primera historia, porque mira el versículo 9, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. ¿Sabes lo que está diciendo? ¿Se acordás de quién está hablando acá? De tu mamá, de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu mejor amigo. Si él viene constantemente y te está incitando a dejar a Dios, lo que van a hacer el pueblo de Israel es exponerlo, decir acá hay uno que está incitando al pueblo de Dios a abandonar a su Dios. Y todo el pueblo va a venir y lo va a apedrear. Eso era algo muy serio, muy grave. De nuevo, hoy nosotros no apedreamos a las personas que nos incitan a ir en contra de nuestro Dios. Pero requiere acciones drásticas, radicales. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir escuchando? ¿Vas a seguir expuesto? ¿Qué vas a hacer? En el Nuevo Testamento hay muchos textos que advierten de esto. Y muestra la gravedad de este pecado. Bueno, en el versículo 11 nos dice por qué debía morir esta persona. Y es para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. El castigo sobre esta persona lo que iba a dar es un ejemplo. Ahora, en nuestra sociedad no se practica la pena de muerte. ¿Sí? En Argentina no se practica la pena de muerte. Una de las razones por las que se dice que la pena de muerte no se usa en nuestro país es porque no tiene ningún efecto. En sociedades donde se castiga con pena de muerte,
no se puede medir estadísticamente que haya mejoramiento. No es que hay menos crímenes, porque hay pena de muerte. Entonces, como no hay menos crímenes, no tiene ningún sentido matar a las personas. Por lo tanto, no se practica la pena de muerte. Y la pena de muerte es visto como algo barbárico, ¿no es cierto? Algo horrible, que ¿quién lo pensaría de esta manera? Cuando miramos el texto bíblico, Dios dice otra cosa. Dios dice que hay ciertos pecados que merecen este castigo. ¿Por qué? Por el efecto de contaminación que producen en medio del entorno en donde están. En este caso es una persona que está incitando al pueblo a ir en contra de Dios. Entonces Dios estableció la pena de muerte y este texto dice otra cosa. Este texto dice que la severidad del castigo produce temor, pero lo produce solamente si está en el entorno de un gobierno justo, de un gobierno que es consistente. Claro, si yo mato a este criminal, pero después tengo toda la dirección política del país en corrupción, ¿qué temor produce? Es solamente un evento aislado, pero cuando hay una sociedad que está sujeta a la ley de Dios, y en esa sociedad hay consistencia en todo lo que se practica, entonces de esta manera se mantiene la obediencia. Esto es exactamente lo que va a pasar en el tiempo del reino de Cristo en el futuro. Cuando Cristo vuelva y Él reine acá sobre la tierra, Él va a gobernar a las naciones con vara de hierro. Lo que significa es que su castigo sobre los transgresores va a traer equilibrio a toda la humanidad. Nadie va a poder romper sus leyes y va a haber un reino de paz, de prosperidad como el mundo nunca vio. Esto es cierto, lo dice acá el texto. El problema no es que no tiene efecto, y eso mismo es lo que pasa en la vida de la iglesia. Claro que no, la vida de la iglesia no se castiga de esa manera. Pero hay ciertos pecados que se castigan de tal forma que generen temor a todos los que lo observan. Te digo cuál pecado, por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 20. Cuando un líder es acusado de pecado, cuando un pastor es acusado de pecado, la iglesia tiene la responsabilidad de no creerlo a menos que se demuestre que es verdad ese pecado. La iglesia no puede convivir en medio de la murmuración. La murmuración tiene que ser echada, pero el pecado tiene que ser confrontado. Si un líder es confrontado con su pecado y él se aferra a su pecado, lo que la iglesia tiene que hacer es lo que dice acá. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. La disciplina de este líder tiene que ser pública y abierta para que la iglesia vea que no hay parcialidad, que la ley de Dios es absoluta en todos los niveles de la iglesia. Y entonces públicamente se trae esto. ¿Para qué? Para que los demás también teman. El mismo efecto que generaría en Deuteronomio. Temor. Porque el pecado es algo serio. Entonces, si volvemos allá a Deuteronomio, tenemos en primer lugar, no te dejes engañar por los falsos profetas. No te dejes engañar por aquellos a quienes amas. Y el último, no te dejes engañar por la inercia colectiva. Qué palabra difícil elige el pastor. Inercia colectiva. Pero no se me ocurrió otra mejor palabra, perdón. Inercia. ¿Qué es la inercia? Inercia es que las cosas tienden a seguir en la misma forma en la que están. Por ejemplo, si yo agarro esto y lo dejo acá, esto tiende a quedarse quieto. Yo no lo voy a ver que se vaya de repente. Pero si yo lo largo, no va a frenar a mitad de camino. ¿Por qué no va a frenar a mitad de camino? Por la ley de la inercia. Él va a seguir su trayectoria. Si yo, por ejemplo, la ley de la inercia hace que vos puedas ir a 1000 kilómetros por hora y estar tomando la gaseosa arriba del avión sin ningún problema. No se te cae la gaseosa, aunque vas a 1000 kilómetros por hora, así. ¿Por qué? La ley de la inercia. Esa gaseosa, es flash. Los aviones viajan a esa velocidad. Los aviones que bajan de un continente a otro viajan casi a 1000 kilómetros por hora. Entonces, ¿por qué no se te vuelca la gaseosa? Vos la mirás y está toda parejita. Por la ley de la inercia, porque la gaseosa que está viajando a 1000 kilómetros por hora tiende a seguir a 1000 kilómetros por hora. Entonces, si el avión frenaría, la ley de la inercia haría que toda la gaseosa haga y seguiría volando. ¿Por qué? Porque tiende a seguir en la misma forma en la que está. Bueno,
la vida moral tiene un efecto de inercia también, que se va contagiando y se va generando. Cuando ciertos individuos son permitidos a corromper, esa corrupción empieza a tener un efecto no solamente en el individuo que la está promoviendo, sino en todo el entorno. Y por la inercia de la depravación moral, todo ese entorno tiende a volverse cada vez más corrompido. Porque se corrompen mutuamente, ¿no es cierto? Y esa corrupción llega a un punto que tiende a ir en esa dirección hasta que el caos es total. Y todo se desarma. Eso es lo que ustedes ven, por ejemplo, en nuestra sociedad. Cosas que estamos viendo hoy, que hace 20 años era una locura, hoy están aceptadas socialmente. Hay una inercia, ¿no es cierto?, en la que está yendo la decadencia moral de nuestra sociedad. Está yendo en esa dirección. Ahora, vos no podés acoplarte a esa inercia. No podés aceptarla, no podés decir, bueno, son otros tiempos. Las cosas cambiaron, ¿no? Porque sí cambiaron, pero cambiaron por la actividad de inicuos, de personas pecadoras que afectan todo el entorno y están llevando a esa dirección. Y eso es lo que va a pasar acá. Miren en el versículo 12. Si oyeres que se dice de alguno de tus ciudades, alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas. Mira, estas ciudades son las de Dios. Él te las dio para que vos vivas en ellas. Pero en esa ciudad que es de Dios, que Él te dio, se dice que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. ¿Qué es lo que pasó? Vos escuchás que toda una ciudad, o sea, ¿qué pasó en esta ciudad? Por ahora es solo un rumor, pero lo que se dice es que personas impías dentro de la ciudad no fueron tratadas a tiempo. Fueron permitidas. Como fueron permitidas, eso afectó ahora a toda la ciudad. El mensaje que ellos están dando es, no obedezcamos a Dios, no lo sigamos a Él, no obedezcamos su ley, y ahora toda esa ciudad está pensando de esa manera. Ahora, por ahora es solo un rumor. Pero ese rumor tiene que ser corroborado. Fíjate, el pueblo de Israel ahora no es que está yendo a atacar a otra ciudad en otro continente. Tiene que ver con las ciudades que están adentro de los confines de la tierra de Israel. Es uno de nosotros, dice. Es alguien dentro nuestro. Una de tus ciudades. Entonces, es tu ciudad. Es uno de ustedes. Hay que actuar. ¿Qué hay que hacer? Versículo 14. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de esta ciudad. Y lo que se describe después es que lo que van a hacer es matar a todos en la ciudad, de todas las edades, destruir todo lo que hay en la ciudad, hacer una pila de escombros, quemarla y nunca más edificarla. Hasta ese punto tenían que llegar para erradicar el pecado. Vos decís, pero eso es totalmente extremista. Pero esta es la forma en la que Dios ha actuado antes, ¿no? Pensá, por ejemplo, en la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra y no destruyó otras ciudades? Lo habla ahí en Génesis. Estas ciudades eran ciudades que mostraban un grado de perversidad inusual, un grado de perversidad extremo, que estaba relacionado con la homosexualidad y estaba relacionado con la perversión moral. Hay algo tremendo de esa historia que ustedes, algunos de ustedes estuvieron cuando yo prediqué hace años Génesis, y ahí en el pasaje vimos un detalle, que cuando entraron a la ciudad, Lot con los ángeles, toda la ciudad se agolpó a la puerta de la casa de Lot, y dice ahí, del más grande al más chico está refiriéndose a los niños de brazos, niños que estaban a la puerta de la casa de Lot, gritando estas palabras: saca a estos varones para que los conozcamos. ¿Vos te imaginás niños de esta edad queriendo violar a otros hombres? ¿No te lo imaginás hoy? Te digo que si seguimos en este camino lo vas a ver antes de que termine tu vida. Porque lo que se le está instruyendo en la iglesia, en las escuelas, a los niños, está generando patrones que aceptan el pecado, lo que es aberrante,
y está dando camino abierto a las pasiones de su corazón. Eso no va a tener freno. Va a seguir a todo lo aberrante que te puedas imaginar. Esto es lo que pasó en Sodoma. Y lo que hizo Dios fue hacer caer una lluvia de fuego y azufre que eliminó por completo la ciudad. Y este mundo está aguardando el día cuando Dios también destruya este mundo con fuego al final del tiempo. No sabemos cuándo es, pero la forma en la que avanza el pecado alrededor nuestro nos hace pensar, falta poco. No sé cuánto falte, pero yo sé algo. Dios destruye sociedades enteras y vos decís, ¿y qué culpa tiene ese niño de brazos? Es que ese niño de brazos está corrompido por todo un entorno que le lleva a ser merecedor de ese juicio de fuego que le va a destruir también. Vos decís, pero él es víctima. Sí, él es víctima. Tristemente, todos nosotros somos víctimas del pecado de nuestro entorno. Pero a la vez de ser víctima, es responsable por la inmoralidad de su propio corazón, aunque tenga 5 años. Aunque ese niñito tenga 5 años y te esté hablando del novio que tiene, aunque no entienda lo que eso significa en toda su magnitud, y aunque vos digas, pero eso se lo metieron en la cabeza, él es responsable por ese pecado. Cada uno de nosotros somos responsables por nuestros pecados. Y en este caso, toda la ciudad, de los niños hasta los adultos, todos van a ser destruidos. ¿Por qué? Porque el pecado que operó en la ciudad llevó en esa inercia a la contaminación total y ahora toda la ciudad tiene que ser destruida. Ahora no es cuestión de matar a los que trajeron el pecado por primera vez. Ahora es cuestión de destruir toda la ciudad. Y termina el versículo 1 y 2 del capítulo 14. Sigue insistiendo en este tema de idolatría. Solo te muestro un detalle. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Esta es la relación que te une a Dios. Por lo tanto, no sajaréis. ¿Qué significa sajaréis? Bueno, es cortarse. Y es una práctica que los pueblos paganos practicaban muy a menudo. ¿Se acuerdan la historia de Elías en el Monte Carmelo? ¿Se acuerdan que Elías estaba viviendo una época de gran idolatría? Todo el pueblo de Israel se había desviado. Todos estaban siguiendo dioses falsos. Parecía que no había nadie, al final había, pero Elías era uno de los pocos que estaban predicando en contra de la idolatría. Así que él va y hace un desafío. Él dice, junten a todos los profetas de Baal. Y se juntan 400 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Todos estos profetas en la punta del Monte Carmelo, y Elías sube ahí solo. Y él les hace un desafío, le dice, vamos a hacer así, vamos a armar un altar, vamos a poner el sacrificio, pero no vamos a poner fuego. Y vamos a orar cada uno a nuestro Dios para que mande fuego del cielo. El Dios que manda fuego es Dios. Y el otro es falso. No se puede adorar a los dos, elijamos a uno. ¿Quién es el Dios verdadero? Así que arrancan los profetas de Baal, 400. Arrancan temprano a la mañana. Ponen su sacrificio arriba del altar. Y empiezan a danzar, a cantar, a clamar a su Dios. Baal, Baal, envía fuego del cielo, muestra que tú eres Dios. Baal, Baal. Empiezan a pasar las horas y Elías tiene un buen sentido del humor. Está sentado allá y se empieza a matar de la risa. Elías le dice, más fuerte griten, debe estar durmiendo, despiértenlo. Y todos, Baal, Baal, desorden, grito, ¿no es cierto? Música, tambores. Se está bañando el Dios. Capaz que ahora sale y ahora viene. Se burla Elías todo el tiempo. Pasa todo el día. Todos quedan extenuados, tirados en el piso. Estuvieron todo el día gritando, no pasó nada. Así que Elías agarra y dice, bueno, ahora vamos a orar a Dios. Pide voluntarios, traen jarrones de agua. Y dice, echen jarrones de agua, 3 jarrones de agua sobre todo el altar. Echan 3 jarrones de agua. Otra vez. Otra vez, otra vez, todo estaba empapado, corría agua por todos lados. Es imposible, está loco, ¿qué está haciendo? Bueno, está haciendo que quede evidente que es un milagro lo que va a pasar. Así que Elías ora a Dios. De una forma simple, natural, le pide a Dios que demuestre que Él es el Dios verdadero. Se abre el cielo, ¿no es cierto? Y cae un fuego que consume el agua, el sacrificio, las piedras y lame el polvo. No queda nada, todo consumido. Dios, Jehová, es el Dios verdadero. Así que lo que hace Elías
es mirar ahora a los profetas, abrir Deuteronomio y dice: Dios es el Dios verdadero. Si hay un solo Dios y es Jehová, todos ustedes van a morir hoy. Los agarran y le cortan el cuello a todos los profetas de Baal y a todos los profetas de Acera. Los matan en el momento. ¿Por qué? ¿Por bronca? No, es la ley de Dios. Tiene que limpiarse la nación de la idolatría. Claro que ese día no terminó de limpiar la idolatría, pero ese es el cumplimiento de lo que estamos leyendo acá. Me fui para ahí porque ahí en la historia de Elías cuenta cómo en medio de todos esos gritos y clamores lo que hacían eran sajarse. Se agarraban cuchillos y se cortaban los brazos y cortaban los miembros para mostrar, ¿no es cierto?, su compromiso por este Dios. ¿Qué compromiso? Si es un Dios falso. No te escucha. Nada va a pasar. El Dios verdadero no espera que vos te cortes nada. Él es un Dios que te pide solamente algo. ¿Qué pide Dios de ti? Que le ames, que le obedezcas, que le sirvas. Y Él te va a dar todo. Él te va a bendecir. Es todo. Y Él termina el versículo 2, ¿no? Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Y quién es este pueblo? Bueno, en ese tiempo estaba hablándole a Israel, esa nación. El Nuevo Testamento dice que nosotros somos un pueblo santo, escogido de Dios, de iglesia. Aquellos que hemos llegado a ser parte del pueblo de Dios, no por donde nacimos ni nuestra herencia, sino por medio de la fe en Cristo. Ahora somos parte del pueblo de Dios. Vivamos como un pueblo único, como un pueblo santo, como un pueblo que ama a Dios con todo el corazón, toda la mente, todo el alma, todas las fuerzas. Oramos. Padre, mientras reflexionábamos sobre todo este pasaje, pensábamos, Señor, en lo que implica ser parte de ese pueblo. Y esa gran demanda por la que tú llamas a tu pueblo a venir a ti como el único Dios, a amarte, a servirte a ti, a obedecerte. Y Señor, todo esto necesitamos que tú lo hagas en nosotros. Nosotros nacimos con un corazón rebelde a ti. Y fue solo tu gracia que hizo que un día nos demos cuenta que perdidos estábamos. Que veamos la obra de Cristo, veamos que Él pagó por nuestra culpa, veamos que la cruz era nuestra única esperanza. Clamamos a ti, dijimos Señor, y tú hiciste que todo cambiara. Nos hiciste nacer a una nueva realidad, nos trajiste a tu iglesia, nos pusiste dentro de tu pueblo, este pueblo, y nos diste tu espíritu para que podamos vivir esa vida de obediencia. Señor, hazlo nosotros. Permítenos vivir de esta manera cada día de nuestra vida. Mantén nuestro corazón ferviente por ti. Y te pido, Señor, por las visitas, personas que tal vez están hoy en nuestra iglesia y están escuchando tu palabra. Tú les trajiste hoy acá. Señor, que hoy sea el día en que ellos se añadan a tu iglesia, se añadan a tu pueblo, al pueblo que tú salvaste, que crean en el Evangelio, que vean en Cristo su única esperanza, que deseen esa vida apartada de este mundo para tu gloria y que clamen por salvación, Señor, y que hoy empiece ese camino que les dé esa bendición eterna. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestros corazones. Te encomendamos a ti el fruto que esta palabra va a producir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.